no, yo creo que la escuela pública sigue siendo, eso es una convicción, digamos, férrea y enorme, de que la escuela pública es la única y es la que mejor prepara para la vida, porque, digamos, es justamente donde se desempeña la vida tal como es, digamos, con toda la diversidad que implica la vida, ¿no? Solamente se da en un ámbito público, donde pueden coincidir todos los sectores sociales, todo tipo de lenguajes, todo tipo de ámbitos. Es cierto que hay que mejorarla, eso no cabe duda, que evidentemente hemos entrado en un periodo donde hace falta, hay un montón de desafíos por resolver, hay que ayornarla en un montón de aspectos, es decir, la cultura, la sociedad ha ido modificándose, ha ido ampliando en un montón de sentidos y la escuela se ha ido quedando en el tiempo, pienso. Bueno, yo pienso que el problema no es de la educación como ámbito. La educación forma parte de la cultura. Nosotros estamos pasando por un momento cultural muy complejo, donde hay un cambio de época, un cambio de siglo, donde los requerimientos son diferentes, y nosotros vivimos en un país que en este momento está teniendo un ataque a la cultura en general muy grande, que también se hace contra la educación. De allí esta cosa de que la educación no sirve, de que los chicos no sirven, de que hay un montón de cuestiones de contenidos, digamos, que se cuestionan y demás. En ningún lugar donde la sociedad esté mal y la cultura se vea tan atacada, la educación puede estar bien. Es impensado eso. Primero y fundamental porque ningún proceso educativo se puede hacer sin financiamiento. Y si hay algo que se está terminando en este momento en nuestro país, es el financiamiento para lo público. Está teniendo un ataque realmente muy grande. Y a pesar de ello, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se cambia el régimen académico de la escuela secundaria. Y se cambia para ayornarse en el sentido de la evaluación. Lo que se hace es buscar ya que los chicos no acrediten por año, sino por materia. Entonces, eso deja de ser como lo conocíamos de, bueno, te llevas determinada cantidad de materias, recursás el año. Claro, o sea, las materias que se cursaron y se acreditaron, esas materias están aprobadas. O sea, en ese momento serían materias aprobadas y acreditadas. Esas materias no se recursan más. Las que se recursan son las materias que fueron cursadas pero no acreditadas. Pasás de año, seguís con el contenido y hay un del régimen año siguiente, pero das las que sean, 2, 3, 7, sí, las exactamente. Que sean. Si vos querés después yo te paso, es arduo, son muchos bloques de cosas, pero en realidad es eso. Hay como un ajuste en tanto la evaluación, que era realmente, a mí me parecía que era injusta, porque a lo mejor un alumno que tenía 11 materias cursadas, si llevaba 4 no las aprobaba, ¿sí? Y el resto de las materias las tenía que volver a recursar. O sea, era una cosa muy injusta. Una pérdida de tiempo. Y una pérdida de tiempo enorme. Porque absolutamente. Que de las que no dio. Claro. Ahora, cuando se plantea, bueno, se termina la repitencia en la provincia, es como que inmediatamente se asocia a, bueno, que pasen todos. Bueno, pero porque hay un prejuicio muy grande. Se ha ido sembrando a lo largo del tiempo un prejuicio muy grande con la educación pública. Y es cierto que preocupan las estadísticas y demás. Sí. Pero es cierto, coincido totalmente con lo que dice Griselda. Es decir, en este momento, sobre todo en un momento donde se habla del Estado como un monstruo y estamos hablando de la educación, que es justamente si tiene una herramienta el Estado para producir desarrollo, para producir producción, para producir recurso humano eficiente, es justamente la educación. Evidentemente, cuando vos hablás de educación pública, necesitas, es como decía recién Griselda, no hay una buena educación pública si no hay financiamiento. Por eso que este desafío que toma la provincia de Buenos Aires en este momento realmente es una apuesta muy fuerte. Y no es que los chicos, como vos decís, este prejuicio, ¿no es cierto?, de que bueno, se les aliviana todo y promueven todos, pasan todos de año.
No, porque en realidad hay recursada de materias. Lo que pasa es que recursan las materias. Ahí yo estuve leyendo un poco el régimen académico actual y dice, hasta 4 materias las puede ir intensificando. Esa es la palabra que utiliza se utiliza en este momento, intensificando a lo largo del año en periodos de recuperación, que son a principio y al final de cada cuatrimestre. Si tiene 5 materias pendientes, la quinta la va a recursar. La va a recursar en la metodología o en la modalidad que cada escuela elija en función de su estructura, de sus posibilidades. Igual va a haber una apuesta fuerte en cargos docentes, aparte, en infraestructura. Exactamente, hay en tutores, la verdad que va a haber acompañamiento de los estudiantes. Hablan de un acompañamiento aparte, de los chicos de primer año, por ejemplo. Hay un seguimiento cuatrimestral, un informe que deben dar en la mitad de cada cuatrimestre, el establecimiento donde los chicos cursen, y las materias se van a aprobar con 7, como antes, o sea, no es que se deja de lado la calificación, o sea, hay que aprobar, o sea, el puntaje sigue siendo igual entre 1 y 10, y las materias se aprueban con 7 y se aprueban con 4 cuando dan los exámenes. Igual que antes. Sí, igual que antes, el tema de las inasistencias. Siguen teniendo 25 exactamente. Inasistencias como antes, es lo mismo. La idea es que los chicos, yo estaba... Es que no pierdan tiempo. Que no pierdan tiempo, que no exista la posibilidad de que se vayan de la escuela, que se retiren antes, o que... Es decir, va a haber que buscar la alternativa. Por ejemplo, el tema de las horas libres, que era todo un tema. Sí. Está incluido. Está incluido, sí. Hay propuestas de docentes que van a estar al servicio del acompañamiento del alumno en esos casos. O sea, cada escuela tendrá que ir armando, de acuerdo a sus posibilidades, una propuesta más estructurada, digamos, para que todo eso sea contemplado y se corrija. Porque es verdad que hacía falta corregirlo. Es que sí, me parece que era imprescindible, porque era como una tomada de pelo también. O sea, que dejaran de tener acreditadas las materias que habían aprobado. O sea, es un sinsentido. Ahora, ¿ambas se formaron en escuelas públicas? Sí, totalmente. Todo. De principio a fin. Otra época. Otra época. ¿Mejor en materia educativa? No, mira. Distinta por ahí. Yo no creo que mejor. Por ahí distinta, porque los desafíos eran distintos. ¿Y cómo se veía a la educación privada en aquel tiempo? No existía, salvo la confesional, o sea, las personas mandaban, era una cuestión confesional, lo ves acá en Luján, o sea, siempre estuvieron las 2 escuelas confesionales, la escuela de hermana y el colegio marista, que se enviaba a los hijos por una cuestión de credo, fundamentalmente. Pero en ese momento, cuando nosotros estudiamos, a la escuela secundaria ingresaba el 17% de los chicos que egresaban de las escuelas primarias. 17%. Apenas. Bajísimo. Sí, y terminaban el ciclo entre el 13 y el 15%. O sea, era una escuela alto incluso. El porcentaje de los que terminaban, pero alto, bajísimo el que. Pero bueno, ahí ahora hoy que es obligatoria, hay un 60% de los chicos que terminan, un poquitito más, pero vamos a poner un 60% de los chicos que entran a la escuela secundaria. ¿Qué pasa? Hay un bajo rendimiento o de retención por ahí. No hay retención. Claro. Este cambio de régimen académico lo que busca es la retención del alumno en la escuela, la pertenencia del alumno. No hay mejor lugar para un adolescente que esté en la escuela, digamos, que esté en la escuela, que esté aprendiendo, que se esté construyendo a sí mismo, porque la escuela es constructora de subjetividad, más allá de lo que implica a nivel social, a nivel país, a nivel cultura, ¿no es cierto? Es una construcción individual que realmente nosotros... El otro día, mira, perdón que salto un poco, pero fueron los 50 años de la Escuela de Arte. Sí. Y el profesor que dio sus palabras, que es Ricardo Aguirre, fue un poco autorreferencial porque mostró cómo desde una infancia con muy pocas posibilidades, la educación le dio la posibilidad de trascender un montón de límites, ¿no es cierto?, y de llegar. Y él dijo, que nos pusimos todos de pie, lo aplaudimos de pie, cuidemos la escuela pública, defendamos la escuela pública, la cultura, porque es la única garantía del ascenso, de la posibilidad de ascenso social.
Entonces, eso es así, y Eso fue es siempre así, siempre. ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad, hoy yo estaba leyendo, más o menos el 95% de los chicos ingresan a la escuela secundaria, de los chicos en edad, ¿no es cierto? El hecho de que sea obligatoria hizo que se democratizara el nivel. Entonces, el porcentaje de chicos que sale es mucho mayor de lo que era cuando nosotras íbamos a la escuela, ¿sí? Y luego hay otra cosa. En el momento en que nosotros estudiamos, la escuela era formadora, ¿sí?, de subjetividad, altamente formadora de subjetividad. Hoy no. Hoy, en mi opinión, los que educan son los medios y las redes. Entonces, se hace muy difícil sostener al alumnado también, porque los intereses están fuera de la escuela. Ese es el gran desafío de la escuela secundaria, fundamentalmente. El gran desafío. Sí. Ahora, y para eso se necesita dinero, ¿eh? Inversión. Sí. Griselda, hablaste de una educación, y Cristina, fundamentalmente pública, con excepciones. Ahora, las escuelas privadas se fueron abriendo paso. ¿Por qué? Por una pérdida de nivel, por entender parte de la sociedad que pueda acceder a una escuela privada o semiprivada, a una educación que le aporte al pibe o a la piba más contenido. Yo puedo... Sí. A mí me parece que es una cuestión ideológica. Incluso a una familia a la que le cuesta un montón, muchísimo, si puede, hace el esfuerzo al máximo para que vaya a una escuela privada o semiprivada. Nosotros tuvimos 10 años de menemismo y de plena política neoliberal. Fue realmente sí, fue un quiebre. Fue un quiebre absoluto. Fue un quiebre absoluto donde se denostó a todo lo público: el tren, el ferrocarril, los aviones, el petróleo, las escuelas. Ahora, en esa batalla ideológica, plenamente ideológica, se va por el PBI. O sea, lo que quieren es la plata que hay, o sea, utilizar aquellos que apuestan a lo privado, utilizar el dinero que está destinado para lo público. Y esa es una decisión absolutamente política de los gobiernos. Porque muchos piensan en esto: bueno, no ponemos tanta plata en las escuelas, hay que arreglarlas, cambiarle los vidrios, limpiarla, esto, lo otro. No, hagamos esto. Y esta fue, digamos, la solución, entre comillas, que tuvieron. Subvencionemos a esas escuelas, que armen las escuelas privadas, y nosotros le pagamos el sueldo a los docentes. Y ellos se arreglan con todo lo demás. Y ahí hubo un quiebre inmenso de pasaje de financiamiento de lo público a lo que es semi-privado. Porque si vos pensás acá en Luján, privadas hay 2 escuelas. Sí. Todas las demás privadas son subvencionadas, algunas de las cuales, si perdieran la subvención, no ¿Solo podrían... ¿Solo 2 son privadas absolutas? Sí. San Patricio y Montessori. Ah. Todas las demás tienen... Y New Zealand. New Zealand, ¿no? Y el New Zealand, bueno, me quedé chiquito. Es más nueva. Sí, es nueva, sí. Sí, a lo mejor me queda otra. Pero sí, después los docentes, e incluso coincide también, y de aquí la pregunta de por qué la variación en la cantidad del contenido o en el nivel con el que finaliza determinado año uno y otro, porque incluso hay docentes que dan clases en escuelas privadas o semiprivadas cuyo salario sale del Estado, de todos nosotros, y también dan clases en escuelas públicas. Digamos, el mismo docente, con su misma calidez, experiencia, bagaje, etcétera, etcétera, le da clases a un chico o una chica que va a una escuela privada como al que va a la escuela pública. Sí. Pero ¿qué pasa en el medio? Bueno, eso también. Yo creo que todo tiene un componente ideológico y político muy alto. Sí, además esto que vos decías, la década del menemismo fue terrible
en lo ideológico, que tiene que ver justamente con esto que decía recién Griselda, todo lo que tiene que ver con el financiamiento educativo. Vos no te olvides que en la época de Menem, en el 94, se hizo el traspaso de las escuelas de Nación a la provincia sin recursos. Sí, con la idea de que se iba a federalizar, todo un discurso de que... Pasaron todas las escuelas sin recursos a la tirársela por la cabeza. ¿Sabés qué? El discurso de Menem y de todo su gobierno fue que estábamos ante un hito histórico porque estábamos respetando la federalización del país. En definitiva, lo que se hizo fue desbancar, ¿no es cierto?, de alguna manera, desfinanciar absolutamente, tirarle porque la verdad es que fue eso, tirarle las escuelas a las provincias y que se arreglan como pueden. Y bueno, evidentemente que las escuelas públicas no tienen gran hotelería, vamos a decir, ¿no? Entre comillas, ¿se entiende lo que quiero decir? No tienen un montón de elementos que por ahí tienen las escuelas privadas. Cuando los tuvieron, porque durante el gobierno de Cristina se les dio a cada chico una computadora, tuvimos una central de computación en cada escuela, era algo que si vos me preguntabas un mes antes si podría ser posible, yo te hubiera dicho que no, porque la verdad es que los recursos en educación siempre escasean por esta cuestión ideológica, ¿no es cierto?, sobre todo en los gobiernos liberales. Cuando llegan las computadoras, claro, muchos docentes, incluso por cuestiones ideológicas, no las usaron, ¿viste? ¿Pasó? Bueno, sí pasó. No, pero no solamente eso, no gastaban el dinero que les mandaban a las directoras, que en ese momento eran las encargadas de ver dónde ponían cada cosa. Sí, hay una... la educación es un territorio en debate. Complejo. Muy complejo. Muy complejo. Vos decías, porque todos coinciden en querer mejorarla. Sí, algunos toman medidas que evidentemente van en el sentido contrario. Sí. Pero por lo menos se supone que en el marco general coinciden en que hay que fortalecer la educación pública, que es el futuro y todas esas frases. Sí, lo que pasa es que para el tema es cómo. Bueno, primero financiando. En primer término, financiando. Segundo, dejando de denostarla. Yo sostengo esa frase porque hay una cuestión tremenda contra todo lo público. Contra todo, contra la salud pública, contra el transporte público, contra la educación pública. O sea, lo público no sirve, es para el que no tiene. O sea, se ha fragmentado tanto toda nuestra sociedad que de la misma forma en que se ha fragmentado la sociedad, se fragmentó todo el resto de las cosas. Se fragmentó la educación, se fragmentó la salud, todo quedó como en departamentos estancos y nadie quiere sentirse que no tiene o que no puede acceder a lo que supuestamente es privado y por privado mejor. Entonces ahí por supuesto que hay escuelas privadas espléndidas, porque tienen un montón de cuestiones con las que pueden trabajar. Pero también hay escuelas públicas que son muy buenas. Y también hay escuelas privadas que no lo son tanto. Tal cual. Y escuelas públicas, o sea, es un territorio donde cada maestro es un mundo, cada aula es un mundo y cada escuela es única. Por el lugar donde está, por el director que tiene y por el trabajo y por la comunidad que la sostiene también. Entonces, meter en una misma bolsa a todos no es razonable, ni debe serlo. Es un territorio complejo, vos lo dijiste. Es un territorio muy complejo y soluciones hay. Lo que hay. hacen las escuelas muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos transitado un montón de escuelas, sobre todo públicas. En nuestro periodo se trató de arrimar mucho, de aproximar mucho, tanto la educación pública como la educación privada. Hemos intercambiado experiencias, hemos intercambiado inspectores en las escuelas. O sea, se trató de unificar, porque en realidad el sistema es todo público, nada más que uno de gestión privada y otro de gestión estatal. Todo es del Estado, pero, la educación. Pero la verdad es que nosotros nos tenemos que sacar el sombrero por el esfuerzo que hacen los docentes en las escuelas públicas, porque a veces sin contar con esa cantidad, ¿no es cierto?, de recursos que sí dispone por ahí una escuela privada, hacen maravillas, ¿no es cierto? Y es el acompañamiento al alumno que de por sí por ahí tiene otro tipo de dificultades,
otro tipo de necesidades, y que tiene que llegar a lo mismo, porque nosotros estamos hablando de escuelas que a lo mejor comparten docentes, comparten diseños curriculares, porque no es que son diseños curriculares diferentes, son prescriptos. Tienen que llegar, están prescriptos, o sea que tienen que llegar a lo mismo, pero a este docente de la escuela pública probablemente le cueste mucho más con su comunidad, ¿no es cierto? Tienen que redoblar un montón de esfuerzos y realmente... Por ejemplo, por aulas con 45 chicos. No. Es más probable que vos hoy, que encuentres en una escuela privada un aula con 45 chicos que en una escuela pública. Sí. ¿Ah, sí? Sí. El problema es... Lamentablemente. O sea, que ese no sería un punto de diferenciación del camino que se recorre. Yo creo que más que nada tiene que ver lo social, la pobreza, lo económico, o sea, es decir, cómo llega el alumno a clase, ¿no? Cuando vos tenés chicos que están bombardeados desde las redes con que hay que tener esto, si no tenés esto no sos, si no haces esto no sos. Los caminos fáciles que vos pensás el gran problema que hoy hay en la escuela pública y privada, que es los juegos en red de los chicos. Por ejemplo. ¿Sí? Y las eso, apuestas online. Bueno, pero vos imaginate lo que le hace a un chico, a un niño, porque hay nenes, entran a los 12 años a la escuela secundaria hoy. ¿Sí? Estamos hablando de niños de 12 años a 15 en la secundaria básica, en el primero, segundo y tercer año, que los padres van a la escuela a pedir ayuda a los docentes porque no saben cómo hacer, es como una droga desde otro lugar. Y esas son problemáticas donde muy difícilmente un docente esté formado, ya sea de escuela pública, privada, o sea, tenés que empezar de nuevo a aprender cómo, lo tenés que hacer con las familias. Tenés eso, la droga, la inmensa pobreza, la desnutrición, los padres sin trabajo, los chicos que se quedan sin hogar, o sea, hay que trabajar todo eso. Entonces, sería ilógico comparar la escuela de hoy con la escuela de 1950 sin comparar que en ese momento se hablaba de pobreza y ahora tenemos un 60%. Exactamente, no se puede comparar, hay que partir de donde estamos. Nosotros tenemos una sociedad donde el 50 y pico largo de los chicos son pobres. Entonces, también tenemos docentes que dicen que ellos no están preparados para atender a esos chicos. Y puede ser que la formación docente siga preparando a los docentes para la escuela del 50. A mí me parece que por ahí hay un gravísimo problema. Sí. Entonces los docentes salen y dicen, lo que pasa es que todos los chicos que están, a mí me ha pasado, esta es mi opinión, no sé, te pasa que los docentes dicen, bueno, pero lo que pasa es que acá en la escuela hay chicos que no tendrían que estar, porque esos chicos no tienen que estar acá en la escuela secundaria, tienen que estar en una escuela donde aprendan, que les enseñen oficios. Esa es otra cosa, ¿viste? Y eso es una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica tan arraigada, tan profundamente arraigada y tan negativa, porque los chicos primero son personas que tienen el derecho, ¿no es cierto?, a desarrollar todas sus capacidades, todas sus potencialidades de la mejor manera como cualquier persona. Pero además son ciudadanos activos, que van a votar, que van a trabajar, que van a producir, que deben hacerlo, ¿no es cierto?, en este país. Entonces, esto de que aprendan un oficio, no, los chicos tienen que aprender todo. Lo más que pueden en una sociedad que le demanda cada vez más, porque la verdad es que la sociedad actual, ¿no es cierto?, vos tenés que estar cada vez más preparado para resolver situaciones complejas, estas que estamos diciendo. El docente tiene que estar cada vez más preparado y mejor preparado para resolver estas cuestiones que se van aproximando a la escuela y que la van desafiando. Hoy que nada tiene que ver con ese docente que tal vez hace 5 décadas entraba al aula, era un silencio absoluto, daba el contenido. Bueno, porque la sociedad cambió. La sociedad cambió absolutamente. La relación con la familia cambió. Hoy vos antes, en la época nuestra, Gris, cuando nosotras éramos niñas, ibas a hablar del docente en un término que no correspondiera en la mesa, de ninguna manera. Y nosotras hemos experimentado situaciones donde el padre ha venido a agredir físicamente al docente. Aparte hay otra ha venido cosa. A agredir la escuela
A mí me pasó una vez. Sí, llega a ser es roto un vidrio delante de un docente para agredirlo. Es un ejemplo muy cotidiano esto de decir, bueno, antes el padre, la madre retaba al chico. Hoy el padre o la madre se enoja con el profesor. No, el punto es que antes el saber estaba en el docente. Claro. Hoy el saber está en otro lado. Para la sociedad, el saber, el conocimiento, no está en un docente. Está en Google. Claro, eso habla también de la desvalorización del docente. Entonces ahí tenés eso. Para la familia también. Es muy complejo porque nosotros estamos viendo, yo pienso que tiene que ver en gran parte con el financiamiento, en segundo lugar con la formación docente. Sí. Y todo esto enmarcado, y no se puede partir de ningún análisis si esto nosotros no lo vemos desde la coyuntura por la que nosotros estamos pasando, de una sociedad que que la están tratando de desarmar, donde hay una tremenda pérdida de derechos, donde echar a personas que tenían un trabajo se festeja. Entonces sí, que claramente hay épocas mejores y peores, no han sido estos últimos 20 años que se citan bastante, no han sido iguales, pero aún en los mejores momentos se ha consolidado el núcleo de pobreza en torno al 25%, y aún en los mejores momentos no se ha podido cambiar la vida. A ver, nosotros no volvimos, después de la dictadura, en la dictadura militar nosotros teníamos 6 millones de personas en blanco, ¿sí? En el 76. Había en Argentina la cantidad de pymes suficiente para tener 6 millones de empleados privados registrados. Sí, de empleados privados registrados. ¿Sabes cuántos empleados registrados tenemos ahora? Sí. Decilo, 6 millones de personas. Entonces, ha habido nunca la Argentina volvió a tener esa cantidad de pymes, jamás, con ningún gobierno, nunca pudo lograrlo. Y vos pensás que muchos de los que hoy supuestamente están en blanco son monotributistas. Me acuerdo que en las huelgas del 2001, la pelea nuestra era el hecho de que a nadie se le ocurriera que el docente sea monotributista. Porque parecía, porque era lo que se venía, la privatización de la educación. La municipalización. La municipalización. Estuvimos nosotros. Que propone ahora el presidente el tema de los vouchers, de las escuelas vouchers, no, que fue por favor. se aplicó en Chile y fue absolutamente desastroso. Están llegando vouchers para padres de escuelas, de alumnos de escuelas privadas en este momento, cuando en realidad en la escuela pública no se está invirtiendo. Nosotros hemos tenido periodos, yo por lo menos cuando fui jefa distrital. Sí, eso sonó más, Cristina, perdón, más a un parche. No. Porque como liberaron a que aumenten las cuotas a donde quieran, y familias insultaban al aire, bueno, sale una ayuda, un subsidio. Pero ¿no? te marca el lugar que le da la educación este gobierno, el lugar que le da el Estado. Sí, yo creo que como en este momento yo por lo menos creo que nunca he visto la idea de educación, el concepto de educación, el lugar de la educación como se está dando en este momento tan desvalorizado. Porque si vos decís que el Estado es un monstruo, si vos decís que desde adentro tenés que destruir el Estado, digamos, cae de Maduro, es casi como concluyente que todo lo que dependa del Estado se va a caer, no lo van a financiar, van a dejar que se caiga absolutamente y que lo privado avance. Digamos, estamos yendo en contra de lo que pensamos toda la vida, por lo menos nosotras, para mí es algo inclaudicable pensar en la escuela pública. Pero además se choca con la otra realidad, que es, bueno, desfinanciemos la salud, pero como más personas se quedan en la calle, tienen menos cobertura social, van a la salud pública. O sea, y en la educación, si las familias no pueden sostener determinada cuota, ¿a dónde va a ir ese chico? Que ya está pasando. A la escuela pública. Sí, tal cual. Más desfinanciada, pero más requerida y necesitada. Lógicamente. ¿no? O sea que se contraponen esas dos ideas. Con mayor cantidad de problemáticas dentro no es, también. Vamos a generar semejante riqueza o distribución de la riqueza tal que todas las familias van a poder pagar escuelas privadas, así que la educación pública se va a pagar. A ver, eso sería un mejor escenario. Esa es una mentira flagrante, porque en cualquier lugar del mundo, ya le pasó a Estados Unidos cuando ellos hicieron las escuelas consensuadas.
Y fueron por lo mismo y destruyeron gran parte del formato de la educación pública en Estados Unidos. Pero ahora, las traigo a partir de las definiciones que ya fueron dejando a esta dicotomía, falsa o no, ustedes dirán, contención versus contenido. Parece ser un poco ese un lado y otro de la biblioteca. No, la educación o las escuelas cada vez contienen más en desmedro del contenido y están quienes dicen, bueno, afuera, el que no pueda o esté en determinada Lo que pasa es que la ideología viene fragmentada, o sea, es por clase, o sea, los que pueden estudian, los que no pueden no estudian para algunas personas. Esta cuestión comunitaria de contemplar que todos tengan un inicio, que en definitiva los liberales tendrían que estar de acuerdo, porque si había algo que decía Smith era que había que darle una misma línea de largada, ¿sí? No decirle no entre, sino darle una línea de largada para que después cada uno con lo suyo para pudiera que el mérito ahí entra. ¿Sí? Cosa que es absolutamente imposible. Hoy en un primer grado tenés, vamos a suponer, niños que no comen, vos tenés chicos que entran a primer grado donde, por ejemplo, su familia no tiene un vocabulario ampliado, muchas veces vienen de otras provincias, tienen un vocabulario restringido, hay poco acceso a la lectura, hay que pagar, ¿no es cierto?, un diario, una revista. Tenés chicos que no están del todo bien alimentados. Ese chico entra a primer grado, vamos a decir, con un 4. Vamos a decir, siendo generosa, con un 4. Tenés un pibe que tiene una familia donde se habla con un vocabulario más elaborado, hay acceso a la lectura, está bien comido, ¿no es cierto?, está bien nutrido. Vamos a suponer que ese chico entra con un 10, ¿sí? Si el docente le da lo mismo a los dos, y ahí tenés vos esto que decís, contención y contenido, el docente tiene que hacer el esfuerzo para que este pibe que viene con 4 alcance a nivelar, ¿no es cierto? Y este no se quede, por supuesto, pero que alcance de alguna manera a nivelar, tiene que lograr, ¿no es cierto?, que este pibe alcance a nivelar. Eso es re difícil. Por eso en un momento habían surgido en educación las teorías reproductivistas, que eran absolutamente negativas en ese sentido, ¿no es cierto?, peyorativas, porque decir, bueno, pero si la maestra normalmente da lo mismo, tiene 30 pibitos, 25 pibitos sentados y le da a todos lo mismo, este va a salir con 4 y este va a salir con 10. ¿Qué va a hacer la escuela? Está reproduciendo las diferencias. Por eso que vos decís, contención versus contenido. No, es necesario contención y contenido. Porque vos no tenés que salir de esta idea de la meritocracia, porque este pibe que entró con 4 no hizo mérito para entrar con 4. Su situación hizo que entrara con 4, no dependió de él. Entonces esto que dice Gris, de la partida igual, del punto de partida igual, que Adam Smith lo elaboró muy bien, pero que en realidad es totalmente utópico, no existe. Por eso no existe la meritocracia, porque hay que no se un acompañamiento, un contexto, digamos, que te va a ayudar o te va a complicar. Exactamente, hay que ver el contexto, de dónde sale cada quien, qué es lo que tiene. Y se hace ese y el contenido. Uno conoce algunos casos que sí, pero es generalizado el docente que va sabiendo cómo rumbear a uno, cómo trabajar con otro dentro de un contexto desfavorable y con pibes que te caminan por la cabeza muchas veces, pero se hace y es medio una línea general que se baja. Y mirá, el docente toma conciencia de esto, sobre todo el docente de primaria. Por ahí el docente de secundaria, que tenemos a veces un montón de cursos, nos cuesta más entender la realidad de cada chico. El docente de primaria, sobre todo de los primeros grados, termina sabiendo de cada alumno y empieza sabiendo de cada alumno todo. Aparte hay otra cosa. Y tiene que ponerle todo eso, tiene que ponerle toda la garra y todo el corazón, que de hecho lo hacen los docentes. De hecho lo hacen. En ese momento donde la educación pública era tan virtuosa, los docentes tenían un cargo, los maestros. Ese es otro tema. Un cargo. Ese es otro tema. Entonces tenían un grado, tenía 28 alumnos por grado, 30. Yo a veces miro las fotos nuestras de la escuela primaria y nunca hay más de 28 chicos en los grados. En ninguna escuela. Eran entre 28 y con un cargo ya estaba. Y con un cargo ya estaba. Claro, yo cuando empecé a trabajar tenía un cargo de profe y yo me sostenía. Seguía estudiando en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, venía a Luján, me iba y me sostenía con un cargo. Claro. Hoy el docente tiene que
tener por lo menos, más si es cabeza de familia, y está comprobado que por lo general las docentes mujeres somos cabeza de familia en un alto grado. Para mantener una familia, el sueldo básico de un docente es 470.000 pesos. 30 chicos, planificar, corregir, atender, consolar y contener eso. Y lo peor de todo... Y por lo general tiene 2. Y hay algunas que tienen 3, porque después van al vespertino. Sí. Entonces se hace inviable. Y lo peor de todo, yo quiero acotar ahí, que se naturalizó. Sí. ¿Me entendés? Hoy en día es natural que el docente tenga 2 cursos, 2 grados. Es más, se le demanda. Y bueno, viejo, que tenga otro curso si no le alcanza. No es que cobra poco, tiene que tener 2 cursos. No tiene que tener 2 cursos, porque la mejor forma de trabajar es con un curso solo. Y eso es financiamiento. Si los docentes, o sea, eso es ideología plena, eso es una decisión política. ¿Qué lugar le das al docente? ¿Entendés? O sea, la educación, escritos, podríamos tenerte metros así de cosas escritas para modificar. Escritos, yo te diría, está todo escrito. Es más, yo pienso que esta ley de educación que nosotros tenemos, que va a cumplir ahora en 2026 ya 20 años, es la mejor, al menos yo en mi opinión, la mejor por la que transité. Estuve 50 años de docente, trabajé 50 años y fui alumna antes. Y realmente es muy clara, es muy viable, contempla todas estas problemáticas. Ahora, ¿cuál es el problema? Para que una ley sea válida, hay que poder cumplirla en su extensión, cualquier ley, cualquiera. Si vos una ley es espléndida, la promulgás, pero después no cumplís con las acciones necesarias para que el ciudadano sepa lo que le corresponde de esa ley y la pueda defender también, esa ley se muere. Y lo que pasa muchas veces con los cambios educativos es esto. Un poco que los docentes se agarran de lo que ya saben y no quieren cambiar. No quieren cambiar porque realmente la responsabilidad a veces los sobrepasa. No pueden con todo. Vivimos en una sociedad que demanda. Hoy se le demanda demasiado, de hecho, a la escuela. Claro, por esta cuestión de que un profesor tiene que ser psicólogo, yo siempre tiene digo, que ser un poco asistente social. Si la escuela fuera tan mala como dicen, la educación hubiera terminado hace años. ¿Cómo es eso? Y la escuela hubiera tenido que cerrar. En cambio, por lo general, cuando hay grandes crisis, las que dan de comer, sacan los piojos, cuidan a los chicos, son las escuelas públicas. Sos psicólogos. Las grandes contenedoras de las grandes crisis que la Argentina ha tenido han sido las escuelas públicas. Tal cual. Entonces hay que cuidar un poco más a los docentes, hay que exigirles a algunos un poco más, hay que hacerles comprender a otros que el mundo cambió y que el docente debe cambiar, no es si quiere, debe cambiar. Y cambiar algunas cosas, por ejemplo, esto que dice Griselda con respecto a los 2 turnos de los maestros de primaria. En secundaria toda la vida se habló de la posibilidad de concentrar horas de un docente en una escuela. Por ejemplo, yo suponete, siendo de filosofía, tengo 2 horas semanales. Yo para lograr tener 20 horas mínimamente, para tener un sueldo mínimo, tengo que tener 10 cursos. 10 cursos son 300 alumnos. Claro. ¿Sí? Una locura. Y si no los tengo en la misma escuela, que nunca tengo 10 cursos en la misma escuela, tengo que tener 2 en esta escuela, 2 en la otra, 3 en la otra. ¿Cómo haces para en 5 minutos de recreo llegar de una a otra? Y además hablar con tus alumnos, conocerlos, saber qué problemática tiene? ¿Por qué no me entendió este tema? ¿Qué pasó que en esta clase estuvo paveando todo el tiempo? Porque nosotros desde el frente sabemos el chico que estuvo viajando, el chico que trató, el chico que no pudo, el chico que no quiso. Pero ¿en qué momento hacemos toda esa tarea? Porque no hay ninguna hora extra. Todas esas cosas las hemos hablado, las hemos planteado, se contemplan. La concentración horaria en la provincia de Buenos Aires en el 2006 se hizo. ¿Qué pasó? Mira, la única asignatura que se logró hacer es en educación física. Y se pudo hacer en algunos distritos. Yo en ese momento trabajaba en Moreno
hicimos la concentración horaria. Y ahí es otro gran problema de la educación. El problema con los gremios, que a veces los gremios tienen que aflojar un poco, digo yo. Hay alguien que tendría que haber un gremialismo para los alumnos también, a veces. Porque claro, pensaron que iban a perder horas los docentes, y no. Lo que hacían era una reestructuración donde por supuesto que era muy problemático, porque hay una cantidad de horas de una asignatura, suponte hay... ¿Y los sindicatos docentes se resistían a eso? No resistirse, lo miraban como desde lejos, porque pensaban que se iba a armar mucho lío y demás. Siempre en defensa del docente, pero por ahí a veces se va en contra de una medida que era buena, si se hubiera podido organizar como corresponde, hubiera sido no prosperó. Muy buena. En Moreno se hizo la concentración horaria y fue buena, pero la hicieron solamente el 25% de los docentes, porque era como, no era obligatoria, ¿sí? O sea, se largó la concentración para todo aquel que quisiera hacerlo. Pero por ejemplo, que terminan irresueltas a lo largo de los años. Y que suena muy lógico. En este cambio de régimen de la provincia, algo así está contemplado. Con la ley federal, sí está contemplado. Mira, con la ley federal en la época de Menem se hicieron desastres, porque no fue una reforma educativa, voy a sostener esto, fue una reforma económica, absolutamente económica. Totalmente de acuerdo. Se perdieron cargos, se perdieron horas. Se destruyó la escuela secundaria, se la dejó en tres años, se armó el polimodal, crearon una lucha entre docentes, entre la escuela primaria y la secundaria, fue atroz, de eso no se habla, ahí tendríamos que escribir un libro. Todo esto del octavo y noveno, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás que del noveno, el tercer ciclo? Sí. Que fue una cosa que venía de España, que ya había fracasado. Eso fue un desastre. Para mí ahí se fue el quiebre de la escuela. Por eso te digo que en la década de... cambio de nombre. No, fue tirarle querían dejar la escuela primaria, yo te diría si fuera en cuarto grado, querían dejarla en sexto grado. Que de hecho... Cuando sale, queda en sexto grado. Sí, primero a sexto. Primero a sexto, entonces ¿qué hace? Y 3 años, o sea, lo que era séptimo, octavo y noveno, quedó como secundaria básica. Pero que estaba bajo las órdenes del directivo de primaria. O sea, teníamos alumnos de séptimo, octavo y noveno, o sea, hasta lo que era segundo año antes de la secundaria anterior, bajo las órdenes, ¿no es cierto?, dirigidos por un director de primaria y un vicedirector de primaria, que no tengo nada que decir de los directores de primaria, pero no estaban preparados para asumir el cambio. No, de hecho no querían los chicos grandes. Trabajar con adolescentes, o sea, en vez de llevar los adolescentes a un nivel más alto, ¿no es cierto?, lo bajaron a nivel primario, porque en definitiva terminaron formando parte de la escuela primaria hasta esa edad. Yo ni te digo lo que significó armar los octavos y novenos, lo que significó armar las ciencias sociales, las ciencias naturales, desvirtuar lo que era la materia en sí misma, la especificidad científica de cada materia para formar bloques de ciencias sociales, ciencias naturales, 3 docentes en un bloque, ponerse de acuerdo. O sea, fue caótico. Bien, y esta ley que tenemos ahora vino a dejar obligatoria la escuela secundaria, cosa con que muchos no están de acuerdo. Entonces son bloques de 6, ¿sí? 6 años de primaria y 6 años de escuela secundaria, obligatoria. Ese es el cambio. Porque la escuela secundaria no fue obligatoria hasta el 2006. Y el jardín obligatorio y el jardín también obligatorio. Entonces son 15 años de escolaridad obligatoria. Eso fue maravilloso porque democratizó absolutamente la escuela secundaria. ¿Cuándo fue en medio de todo este proceso que se empezó a bajar esa línea que uno al menos escucha que ocurre de, bueno, tenés que aprobar a más? Mira, yo te digo... tenés 30, no pueden aprobar 7. Te doy ejemplos sencillos. Y eso que supone que se baje la vara, se sea más permeable. Incluso se plantea muchas veces que no podés ni siquiera sancionar determinadas situaciones porque te topás con, dentro de la propia estructura de la escuela, te topás con quienes, vamos a... Mira, Ahí, bueno, como todas las cosas, ¿no? Como decía Gary, son todas situaciones muy complejas, muy complejas.
Nuestra idea siempre es que las situaciones se resuelven dentro de la escuela. A mí me pasó un caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, tuvimos una situación con un alumno que venía con muchas dificultades porque venía arrastrando una situación personal muy difícil. La escuela lo venía sosteniendo, conteniendo de alguna manera dentro de la escuela, porque fuera de la escuela terminaba siendo un delincuente o una persona que hubiera tenido problemas reales, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. Es decir, no una persona positiva para la sociedad, sino una persona negativa. La escuela tiene esa obligación, porque la escuela, uno de sus mandatos, ¿no es cierto?, de alguna manera, es formarlos moralmente, formarlos éticamente, conformar un ciudadano con toda la ley, digamos, ¿no es cierto? Bueno, yo me acuerdo que después de ese problema hubo un docente que fue a los medios y dijo que hasta los medios nacionales llegó. ¿De acá de Luján? Sí. Sí. Después te doy un ejemplo contrario a eso. ¿Recordás ese caso? Yo estaba como inspectora jefe digital, con lo cual me llamaron vinieron hasta medios televisivos. Y sería 2010 más o menos. Sí. Hasta los medios televisivos de Capital vinieron a la jefatura distrital. ¿Por qué todos qué querían? Que lo echáramos. Yo me acuerdo que Novarecio me llamó y yo le trataba de explicar que era importante entender las trayectorias escolares de los alumnos, lo que se venía trabajando desde la escuela, y que se le había buscado la vuelta para que el alumno pidiera disculpas, la familia pidió disculpas, el profesor no quiso saber nada, no era profesor tampoco, era un músico que por un listado de emergencia no había profesores de música y entró a dar música, ¿no es cierto?, sin tener la formación docente, no tenía herramientas tampoco. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a los medios, la más fácil. En un momento donde la violencia escolar estaba en boga en todos lados, bueno, listo. Encontraron un lugarcito, un hecho acá, una fisura y entraron. Me acuerdo que yo les trataba de explicar a Novarecio en la entrevista que era importante entender la trayectoria escolar del alumno, lo que la escuela estaba haciendo, la necesidad de que ese alumno pudiera continuar con su escolaridad, por lo que eso significaba. Y me dice, si usted es la inspectora distrital, pobre los docentes de su distrito. Y me cortaron la comunicación. Entonces, ¿vos cómo quedás? ¿Cómo queda? Que si no lo echás, esto que vos decís, ¿no? Es que lo tenemos que tener a todos. No, es que la escuela debe buscar los recursos, debe encontrar la forma de sostenerlo. Es que ese es el rol. Ese es el rol de la escuela. Si no, la escuela fracasa. No bueno, es el hay chico quienes que plantean fracasa. que la escuela, que esas cuestiones se pueden tratar en el ámbito de la escuela, pero en un extra clase, en otra franja o con un grupo, con un equipo interdisciplinario. Hay equipos interdisciplinarios. A ver, yo te voy a dar un ejemplo acá en Luján, por ejemplo, de grupos que se forman. Mira, durante el periodo chicos clases, tipo envión. Nosotros pero no. A ver, la ley demarca ciertas cuestiones que le dan libertad también a los docentes y a los directores de las escuelas de armar cosas que puedan ser fuera del horario escolar y demás. El punto es cómo se interpreta eso. Cristina recién describió, ¿no?, una situación donde se cuida al alumno manteniéndolo dentro de la escuela. Yo he vivido situaciones cercanas en una escuela secundaria con un director que cuando tenía un alumno problemático, automáticamente le daba una tutoría y lo sacaba de la escuela y lo hacía venir 2 veces por semana para que fuera rindiendo, pero lo sacaba de la escuela para no tener problemas. Claro. ¿Podía hacerlo? Sí. Si vos me preguntás a mí, ¿debía hacerlo o no? Porque el alumno tiene que estar en la escuela. La escuela secundaria tiene el deber, escuela secundaria primaria, el deber de mantener sus alumnos dentro de la escuela. Porque para eso estamos. Claro. Mira, durante el gobierno de Cristina, mientras yo fui inspectora jefe digital, había un montón de programas para contener a los alumnos dentro de la escuela, para resolver sus problemáticas. ¿Qué sé yo? Tenías los patios abiertos, el envión. Se abrieron los CESAG,
Los CESAG eran escuelas secundarias para alumnos, funcionaban, por ejemplo, acá funcionó uno en la Escuela 21. Eran programas para recibir a aquellos alumnos de escuela secundaria que de alguna manera habían sido expulsados de la escuela, es decir, que la escuela no le había podido dar respuesta, ¿no? En su momento. Entonces, se los buscaba de alguna manera en cada entorno, esos chicos formaban parte de una matrícula de ese CESAG, los docentes no iban por listado común, es decir, no se designaban por listado común al que le tocaba, sino que se buscaba dentro de las escuelas aquellos docentes que tuvieran una mayor apertura hacia la problemática de estas personas que iban a ser incorporadas, y se daba respuesta a una deuda que tenía la escuela con esas personas, ¿no es cierto? Es decir, hubo un montón de planes, pero para eso se necesita financiamiento. Se necesita, de nuevo, ubicar la educación en el lugar que tiene dentro de un Estado. Porque ¿por qué íbamos a hacer eso? Sostenido en el tiempo hubiese servido. Hubiese sido genial. Lo que pasa es que hay que afrontar el gasto, ¿no es cierto? Sí, había que afrontar un gasto económico, o sea, había que patios abiertos cargos, había que armar preceptores, docentes. Todo eso es dinero. Tenía además el CESAG toda una parte relacionada con los centros de formación profesional. Era excelente el programa. No solamente lo curricular, sino murió? Que... ¿Cuándo lo...? Y cuando terminó... En el 2016. En el 2016 se cayeron el 30% de los programas que había en la provincia de Buenos Aires. Estos son programas de inclusión, ¿me entendés? O sea, esto que nosotros estamos diciendo, lo esencial que significa que el alumno esté dentro de la escuela implica inclusión. Bueno, todos los programas que tenían que ver con inclusión, una orquesta infantil es un programa inclusivo. Pensá que cerraron las orquestas infantiles, los coros, todo lo que era inclusivo. Aparte, todos los programas que venían con instrumentos, aparte que virtuosos, maravillosos, sumaban a los padres a las escuelas, lograbas tener... La disciplina para aprender un instrumento en esos alumnos significaba un cambio de vida para la escuela misma. ¿Sabés qué pasa? Es maravilloso, ¿viste? Pero bueno, si vos no querés invertir, si todo es gasto en vez de inversión, si vos tenés que, si pensás que el Estado no tiene que manejar nada, bueno, imposible. Pero tiene que ver, yo pienso que tiene que ver, que es un problema ideológico y tiene que ver con la idea que uno tiene de un país. Si yo quiero un país soberano, que pueda tener fábricas, industrias, crecimiento de todo tipo, cultural, artístico, voy a poner todo lo que tengo para que las personas, ni hablar. El CONICET, bueno, pero por eso, todo crecimiento necesita conocimiento. Entonces, ¿dónde tenés que abonar? Hoy las universidades no tienen presupuesto. Los docentes universitarios están cobrando lo mismo que cobraron en el 22. Entonces, si vos no tenés eso, indudablemente hay una cuestión ideológica muy fuerte de destrucción de lo que fue un país, o sea, de un país y pasar a ser una colonia. Es así. Casi que a modo de cierre, les voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy sencilla. ¿Para dónde salimos? ¿Qué si te convocan, Cristina, Griselda, qué hacemos? Mira qué fácil para cerrar, pero... Primero hay que ir en contra de lo que se está sosteniendo ahora. Si hablamos de educación, es necesario darle a la educación el lugar que le corresponde dentro del PBI. Si vos necesitas un financiamiento de la educación y darle una cantidad de puntos dentro del PBI para poder afrontar el gasto que la educación significa. Pero todo depende del lugar que vos le quieras dar dentro del país, del lugar donde vos ubiques lo que es la educación. Si vos la valorás, si vos considerás, como recién decía Griselda, que tiene que ver con la industria, con el progreso, con el desarrollo, con la ciencia, con la soberanía del país. Porque todo eso que estoy nombrando es soberanía. Ok, recursos. Más, por ejemplo, lo que mencionabas de las horas... Las horas de los docentes, ¿no es cierto?, que sean necesarias para cubrir cargos de este tipo, ¿no? Para poder hacer la concentración educativa, para poder colaborar con la trayectoria de los alumnos. Ahora que comienza este programa académico nuevo en la provincia de Buenos Aires, todo esto va a significar la necesidad de docentes acompañantes, porque hay una personalización mayor de la educación. Cada alumno está haciendo una trayectoria distinta.
este alumno está intensificando esta materia, está recursando esta otra materia, está en un curso general en tales otras materias. Hay que hacer todo un trabajo de gestión ahí y de acompañamiento para que esto sea ordenado, sea serio y el alumno llegue a buen puerto. Para que la ley se cumpla. Que se cumpla la ley. Porque esto es una ley de la provincia, esto tiene que ser cumplido, pero para cumplirlo necesitas todo eso. Y toda salida es comunitaria. Nosotros estamos viviendo el paradigma del individualismo y tenemos que volver al paradigma argentino que siempre fue la comunidad por delante. ¿Te gusta el sendero, entonces? De lo comunitario. Sí, pero de esta nueva legislación en la provincia de Buenos Aires. Las leyes de la provincia hay que educativa. Transitarlo. Cómo hay se que transita va a ser darle, clave, pero te gusta. Yo estoy entendés que va a aportar soluciones. Sí, sí. Si se cumple lo que dice la letra del nuevo régimen académico, si eso se puede cumplir, cubriendo los cargos que se necesitan para cumplirlo, por supuesto que sí. Y vuelvo a decir, toda salida es comunitaria, es entre todos. Nadie se salva solo. La educación es solidaria por base. La solidaridad por delante. Vos no, es hacer por el otro, digamos, de alguna manera, es hacer por el otro todo lo posible para que el otro se promueva, se desarrolle. La tarea educativa es solidaria en sí misma, no la podemos pensar fuera del ámbito de la solidaridad. Entonces no la podemos pensar desde el individualismo. Esto de la meritocracia, de que todo depende de vos, ¿no es cierto? Y de lo que vos hagas con tu vida, como si no vivieras dentro de un contexto que marca posibilidades, que te las da o que te las quita, ¿no? Hoy a mucha gente se le está quitando las posibilidades. Todo es ideológico. Yo no quiero creer todas estas familias que se están quedando sin trabajo, ¿no es cierto? Pensar en el ámbito educativo de sus hijos, pensar en la promoción educativa de sus hijos, cuando vos tenés o un sueldo del 2022 o no tenés más sueldo. Porque ayer te llegó un telegrama de despido. Ni siquiera un telegrama, un mail. Estamos en una situación, o un mail. Sí, estamos en una situación muy difícil. Terrible. Muy difícil. Yo creo que no hemos descubierto la pólvora ni mucho menos, pero sobrevoló todo el tiempo esto de no pensar a la educación aislada de todo el resto. No. Que es que no, la educación es un emergente de la sociedad en la que vivimos. Claro. La educación es un emergente de la sociedad en que vivimos y de la cultura que transitamos. Podríamos decir, no es, llamémosle, la falta de educación o de una buena educación la que nos ha traído hasta acá, sino todo lo que sucede en un entorno familiar y social y comunitario, lo que ha puesto la educación en este lugar. En un entorno político y con una ideología determinada. Sí, hay que agregarle ahí lo ideológico, que tiene que ver, que justamente es buscar el punto donde se ubica la educación dentro de toda esa estructura.